Y recording is on. A ver, en relación a lo que es la unidad 5, vamos a ver ya lo que son aplicaciones web móvil o aplicaciones híbridas. En esta parte es muy esencial indicar que una aplicación web móvil se basa mediante 3 lenguajes de programación, que es HTML5 o superior, el CS3 a partir del 4 o el que existe actualmente, y JavaScript. Por lo cual, al momento de manejar todos estos lenguajes, una aplicación web móvil tiene que ser compatible en los exploradores o en los navegadores de un dispositivo móvil. ¿Qué diferencia que vamos a ver que lo que se visualiza en mi web o en mi navegador de mi computadora también se debería visualizar de la misma manera en cuestión de los dispositivos? Aquí hay que tomar muy en cuenta que al momento de utilizar estos tipos de aplicaciones web móviles, se logra consumir no tantos recursos, ya que utiliza mediante el Internet o la red consumir o utilizar los mismos recursos que estén en la nube y sea menos cargado o menos difícil de poder acceder a diferentes componentes. Ahora, ¿qué definición nosotros contemplamos en lo que es una aplicación web móvil? Es de que decíamos que en sí lo que me permite hacer es que desde el celular yo pueda acceder en cualquier servidor que esté en mi aplicación y sin necesidad de instalarlo. Entonces, es muy primordial que al momento de utilizar esto, yo pueda tener o que simule elementos de las diferentes plataformas, como es Android, iOS y Windows Phone, en el caso que anteriormente existía. Actualmente lo que es Windows Phone ya no se utiliza y por ende ahí están vigentes solo los 2 lenguajes de programación. En cuestión de la importancia que nosotros tenemos en lo que es la aplicación web, es que está enfocado a un ámbito empresarial, el cual me va a permitir que desde algún dispositivo yo pueda tener acceso, pero también ¿qué dificulta al momento de esto? Es la seguridad, ¿sí? Por los filtros, la suplantación, las contraseñas, los accesos privados que se tienen en el celular. Por ende, hay que implementar niveles de seguridad superiores. En este también, al momento de utilizar una aplicación web móvil, se compone de diferentes lenguajes que puede ser Ajax, Joomla, XHTML, XML, pero estos en sí utilizan diferentes frameworks, en los cuales tienen lo que es Angular, lo que es Ionic, Cordova, Reactive, o diferentes frameworks que me permitan simular lo que es una aplicación web móvil. Al momento de tener esa vinculación con diferentes frameworks, me permite vincularme con lo que es Google Docs, SkyDrive, Hotmail, Google Maps, redes sociales, que ustedes anteriormente, como ustedes saben, al momento de instalar una aplicación o tener una aplicación en mi celular, ya me dice por defecto quiere registrarse con Facebook, con YouTube o con cuál cuenta quiere ingresar. Ahora, ¿qué limitaciones nosotros tenemos en una aplicación web móvil en sí? Es que al momento de que vamos a utilizar un celular, la calidad del Internet es lo primordial, porque si no tenemos Internet, una buena calidad, esto me va a dificultar al poder tener acceso a la aplicación que yo desarrollé, ya que es muy, se podría decir, complicado visualizar un componente si no tengo el Internet. También es muy importante que al momento de que yo hago una aplicación que tenga códigos QR, es muy difícil capturar la cámara del teléfono y enviarse por internet, por lo cual dificulta manejar estas aplicaciones. Pero sin embargo, actualmente manejamos framework que puedan simular directamente una aplicación web móvil y con eso ir trabajando. Ahora, un lenguaje que es primordial en lo que es una aplicación web móvil es que el lenguaje JavaScript. Este lenguaje me va a permitir generar procesos, ¿sí? De una manera estructurada, pero se podría decir no tan complejo el código
para poder intervenir, generar acciones en tiempo real. Es muy importante que JavaScript me permita generar o tener al momento de escribir algo ya por defecto busque, o ya al momento de que dé un clic valide tal proceso. Entonces se utiliza las funciones, ¿sí? Con las diferentes acciones en tiempo real. Al momento de utilizar JavaScript, sí, es un complemento que tiene una página web o una página móvil, que en ciertos casos nos ayuda a interactuar directamente con el usuario en tiempo real, mediante la creación de contenidos y movimientos de una página, ya que, como le indicaba, se manejan diferentes plugins o componentes en JavaScript que ya por defecto puede generar tal proceso o tal contenido. Dentro de las librerías que se tiene en esta parte se utiliza lo que son los jQueries de diferentes tipos, los Explorer, los Canvas, los Google Maps, que al final son tipos de librerías que se permiten o me permiten en sí crear diferentes plataformas web o plataformas móviles. Ahora, ¿por qué convertir una aplicación web en una aplicación nativa? Van a ver la diferencia que una aplicación nativa tiene sus diferentes funcionalidades. Hay en cambio que una aplicación web, ¿sí? Tienen diferentes elementos que requieren o utilizan diferentes plugins que necesita descargarse o acceder desde el Internet. Es por eso que es una gran limitante que necesitamos de un recurso adicional para poder tener una aplicación web móvil. También es importante que se corre mucho riesgo al manejar lo que es, se podría decir, el acceso a la red, ya que puede por cualquier medio o por cualquier puerto ingresar algún virus que intervenga en el celular y posteriormente generar diferentes problemas operativos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en sí que yo tengo entre una aplicación web en un Smart TV con una aplicación desarrollada dentro de una PC? En sí, yo sí puedo simular en mi navegador de mi computadora, simula un celular. La diferencia son las resoluciones que se tiene, los gestos de los ratones, los desplazamientos, las pantallas táctiles y el peso de las aplicaciones, ya que por defecto lo que va a salir es en el navegador, a diferencia que en el celular. Ahora, dentro de las librerías que también vemos que JavaScript es la otra que es Java. En sí es un programa muy, muy exitoso y muy extenso que tiene diferentes componentes, pero a la final es un lenguaje de programación que va a permitir interactuar entre lo que es web y con los teléfonos o con las aplicaciones móviles. En esta, por ejemplo, tenemos el jQuery. Este es un complemento que utiliza Java, ¿sí? Y también lo puede utilizar JavaScript, que son partes de una biblioteca dentro de sí mismo que va a permitir recorrer y manipular diferentes componentes para manejar Ajax. Ahora, ¿qué es un Ajax? Es generar consultas, ¿sí? Mediante un método de devolución que puede ser un get, un post, un delete, que diga qué debe de realizar o cómo se debe de enviar esa información para poder acceder de manera fácil. Ahora, dentro de lo que son otras librerías son los Google Maps APIs. En lo que nosotros veíamos en Android Studio, ya por defecto venían los mapas o maps que yo me podía descargar desde Google y generar diferentes códigos de programación. Asimismo, yo puedo integrar un Google Maps en mis aplicaciones web móviles. Lo importante es de que yo tenga acceso al Internet para mejorar la velocidad y facilitar el acceso a los dispositivos. Eso es una forma de teoría. Hemos ido viendo a nivel general todo lo que se ha manejado en cuestión de lo que es una aplicación web móvil. Ahora, ¿qué framework vamos a utilizar nosotros? Es el Ionic. Ahora, aquí era muy importante que yo les decía que Ionic es un framework basado en HTML, en CSS y JavaScript.
el cual va a permitir tener componentes que simulen a un aspecto nativo de una aplicación, tanto en iOS como en Android. Pero basado en este framework, puede utilizar otros plugins o otros lenguajes de programación, que es Angular y lo que es Cordova. Los dos frameworks que vamos también a adicional considerar en lo que es Ionic es el Angular, porque en Angular vamos a renderizar, ¿sí?, y simular la aplicación nativa mediante agregación de código que pueda simular diferentes procesos, como por ejemplo dar clic en un botón, poner un marcador en una aplicación, y en lo que es Cordova en sí me va a permitir simular al celular y ejecutar esta aplicación. Entonces es muy importante tener en cuenta que en una aplicación web móvil vamos a utilizar el framework Ionic, Angular y también lo que es Cordova, ¿no? Entonces, para el momento de yo manejar ya una aplicación web móvil, lo primero que necesitamos es instalar lo que es Node.js. ¿Por qué es muy importante instalar esto? Es el que me va a permitir generar los terminales. Yo me tengo que descargar el que me sale la versión recomendada, y aquí por defecto ya va a reconocer mi sistema operativo que yo tengo, sea de 64 bits o de 32 bits. Al momento de descargarme, cuando es en Windows, yo lo hago de manera visual, ejecutar, pero en el caso que yo tenga Linux, yo tengo que hacer mediante código, mediante el terminal, realizar el proceso. Ahora, lo que yo les decía es que tengo que tener instalado, si doy next, yo le puedo, bueno, en mi caso, como ya está instalado, yo le digo que quiero cambiar, me va a salir una versión que nomás se va a instalar, yo tengo que todas esas tener ejecutadas, doy siguiente. En este caso me dice si necesito alguna recomendación de Node o algunas sugerencias de instalación, no lo voy a dejar en check y le voy a poner siguiente. En este caso, debes de cambiar, les va a salir instalar y por defecto les va a salir finalizar. Cuando ya tengamos instalado Node.js, lo que vamos a hacer es ya abrir Node, ¿sí?, e instalar lo que es Ionic con Cordova. Entonces, aquí lo que les va a salir, ¿sí?, van a buscar lo que es Node, ¿ya? Y les va a salir aquí dos partes. Una que diga Node Command Prompt, ¿sí?, y Node Tools adicional. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar todos en el terminal, ¿sí? Entonces, aquí sí por defecto tenemos que ir instalando todo lo que nos dice aquí de el instalar Cordova, ¿sí? Y para luego, posteriormente, lo que sí es necesario es tener internet, porque aquí se va a ir instalando las versiones que se necesita de Cordova para ejecutarse, y luego, posteriormente, vamos a necesitar alguna dependencia, la instalaríamos, y ahí sí empezamos a crear nuestro primer proyecto. Que ya al momento de crear nuestro primer proyecto, necesito primero crear por terminal las sentencias y de ahí tener se podría decir, un editor de texto que por defecto yo, por ejemplo, voy a utilizar lo que es el Visual Code, ¿sí?, el cual me va a permitir generar o editar texto. En este caso, no necesariamente tiene que ser Visual Code, puede ser NetBeans, puede ser Notepad, blog de notas, cualquier editor de texto que me permita realizar. Eso es muy, muy importante tener para poder nosotros ir programando. Cada vez que se vaya instalando, eso sí, hay que tener internet para que se vaya generando. En el caso que exista algún error, sí, ya vamos a ir viendo qué necesitamos ir ejecutando o ir agregando alguna configuración adicional que sí se necesite. Ahora, para la siguiente clase que yo les había dicho, lo primero que vamos a necesitar es ya tienen que haber instalado lo que es el Node. Teniendo instalado el Node, vamos a ejecutar las siguientes sentencias que les estoy diciendo sobre ejecutar este proceso. ¿Estamos claros? Ahí, Alex, ¿alguna pregunta?
Sí, Inge, pero ahí vi que le un código y un código, ¿no? Eso, ¿de dónde le saco? ¿Código de qué? De instalar Córdoba, por ejemplo. Exacto. Ya, a ver, yo en la plataforma está subido estos dos archivos. El del archivo de la diapositivas y el manual de lo que es Ionic. En sí, todos estos códigos están también en la página oficial de Ionic que vamos a ir viendo. Vamos a ir ejecutando paso a paso. Por ejemplo, ahorita solo le copié, era más para que vea que necesitamos ir ejecutando. Pero nosotros hasta la clase anterior nos quedamos en instalar el Node y eso es lo que desde ahí vamos a arrancar la siguiente clase. Entonces ahí no es que voy a copiar, sino ahí yo les voy a ir escribiendo línea por línea o palabra por palabra lo que se tenga que ir instalando, paso a paso. Entonces, hasta ahí nos hemos quedado en cuestión de tanto la teoría como la práctica, porque aquí, la clase anterior vimos todo lo que es teoría, todo lo que se necesita, qué limitaciones tiene, qué configuraciones se necesita previas, y de ahí sí arrancamos con la parte práctica, que ya empezamos la clase anterior con instalar Node. De ahí, posteriormente, ya vamos haciendo lo que es el paso a paso de crear una aplicación. Ya, Inge, entonces instalo el Node y el Córdoba. Sí, por el momento el Node, eso es lo primordial que les pedí. El Node tiene que estar instalado. Ya, ya, Inge, entonces ya voy a revisar y ya le voy a instalar entonces el programa. Ya. Es muy importante también recordar que al momento de manejar estas aplicaciones web móvil, cualquier framework que tenga es muy ligero, ¿no? Lo que sí se necesita es que tenga lo que es internet, porque si ven no es muy pesado y al momento de instalar igual no se demora. Pero al momento de ir creando las aplicaciones, voy a necesitar de irme descargando plugins. Entonces, es por eso es que es necesario el internet. Pero de ahí, los frameworks o aplicaciones híbridas no necesitan de muchos recursos en, eh, en la computadora. Entonces, una computadora básica igual va a funcionar. Aquí no se utiliza tanto lo que son los emuladores. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los navegadores como emulador de un celular. Entonces, eso hay que considerarlo nada más como una adición a lo que se explicó la clase anterior. ¿Sí? Ya. Si no tenemos más dudas, Alex, nos veríamos el día jueves y cualquier cosa me avisa por interno. Ya, Inge, muchas gracias entonces. Muchas gracias por Ya, la tutoría y ya voy a instalar el programa. ya de nada, pase bien y hasta luego. Ya, hasta luego, Inge, gracias.